Así que en las últimas semanas hemos avanzado juntos en la comprensión de lo que es la armadura de Dios. Empezamos a hablar de la armadura de Dios y cómo nosotros podemos usar la armadura de Dios como herramienta en contra del mundo, en contra del enemigo, ¿verdad? Pero también como defensa, no solamente como avance, sino como defensa. En la primera semana, por ejemplo, aprendimos que mantenernos firmes en el campo de batalla, tenemos que saber reconocer que nuestra lucha no es ni con sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes celestiales del mal. Vimos que la importancia de fortalecernos en el Señor era el poder de su fuerza. Quien nos daba la fuerza es el Señor. Y luego la segunda semana tuvimos el privilegio de descubrir cómo podíamos, una de las herramientas, empezamos ya a profundizar en cada una de las herramientas y vimos cómo el cinturón de la verdad y la coraza de justicia nos protegen ante el engaño del enemigo. El engaño y la condenación. Entendimos que vivir en integridad y en la justicia de Cristo es esencial para poder resistir al enemigo. Así que hoy, la tercera semana, vamos a estar hablando de dos herramientas más. Ya sabemos que el cinturón de la verdad, la coraza, la coraza de justicia, que era vamos a decir, el peto, lo que se pone en el cuerpo, en el torso, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de dos más. Hablaremos cómo avanzar con determinación. Un soldado de Cristo no solo resiste, sino que también se mueve hacia adelante. Si yo les preguntara a ustedes, en un equipo de fútbol americano, y lo voy a poner así porque es donde más se ve la diferencia. No sé si ustedes saben que en el fútbol americano el equipo está dividido en dos. Está dividido en un equipo de avance, en un equipo de ofensiva y en un equipo de defensiva. Y yo creo que el fútbol soccer también, pero en el fútbol soccer todos están jugando al mismo tiempo. Los defensas y los delanteros están en el mismo juego participando. Pero en el fútbol americano se nota más porque cuando los de la ofensiva están en el campo, los de la defensa están afuera. Y cuando el otro recupera la pelota, los de la ofensiva se salen y entra el equipo para defender. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes son los verdaderos guerreros en ese equipo? Usted me diría, ¿los de la ofensiva? ¿Usted me diría los de la defensiva? ¿O me diría que todos en común son guerreros? ¿Verdad que todos son guerreros? Porque ¿qué hace una ofensiva si los defensivos deciden no salir más? ¿Qué pasaría con la defensa si los delanteros y los que van a avanzar no quieren salir? Entonces el cristiano debe de usar estas herramientas no solamente para defenderse del enemigo, sino para poder avanzar en la vida cristiana. Pablo nos enseña que debemos estar calzados con el evangelio de la paz y levantar el escudo de la fe. Y Dios nos llama a quedarnos quietos, a no quedarnos quietos, sino a avanzar en la fe, llevando su paz a donde quiera que vayamos. Así que vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 10. Efesios, capítulo 6, versículo 10. ¿Ok? Y los que tengan su Biblia, vayan conmigo. Vamos a leer del versículo 10 al 16. Y vamos a estar enfocándonos en estos versículos, porque cada semana yo quiero que volvamos a repasar lo que leímos la semana pasada para que eso se nos grabe en nuestra mente. Y dice en el versículo 10, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Y luego en el 12 le dice, porque no tenemos lucha contra carne contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales de las alturas. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y termina diciendo, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque con ella, Señor, podemos no solamente usar estas herramientas para defendernos, sino que nos enseña, Señor, que con las mismas herramientas podemos seguir para adelante, podemos seguir con nuestra fe, con la paz que tú nos das, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas entrar con tu palabra a nuestros corazones, no solamente a los que estamos acá, sino a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, y que tú puedas hablar a nuestros corazones, y que nuestros corazones sean el instrumento para que nuestras mentes sean renovadas, Señor. Y en ti confiamos, como decía el coro que acabamos de cantar, porque tú nunca, nunca, nunca nos vas a fallar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El versículo 15 nos dice, y calzado vuestros pies con el apresto del evangelio. Aquí nos está hablando ahora el Señor de un calzado, de algo que se pone en los pies. Y Él empieza a hablarnos del evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban sandalias con clavos para mantenerse firmes en el terreno resbaladizo y así poder avanzar sin perder el equilibrio. Eso todavía se usa en los países donde cae mucha nieve. Personas que se ponen unas cosas de púas en los pies para poder tener agarre. Lo mismo. El Señor nos da su evangelio, las buenas nuevas, para nosotros poder estar firmes y poder seguir adelante a través de la paz que nos da ese evangelio. El creyente también debe de caminar en la seguridad y la estabilidad que nos da el evangelio de paz. Podemos estar seguros que Cristo vino y murió por nosotros. Y esa verdad es la que nos va a dar la confianza y la estabilidad para poder ir en contra del enemigo. El evangelio nos da un propósito. El evangelio nos da una dirección. No caminamos sin rumbo porque caminamos en una misión. Usted no va a salir a la calle sin ningún tipo de propósito porque usted sabe que aunque usted hoy salga y no sepa qué va a trabajar, si voy a trabajar, si me va a salir un trabajo o no, usted salga con el propósito de llevar el evangelio porque buscar buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que te haga falta, el Señor lo va a añadir. Entonces el evangelio de paz nos va a permitir ir seguros, avanzar en la seguridad. La paz de Dios nos mantiene firmes en cuanto al entorno, cuando el entorno es caótico. Aunque estemos en una situación caótica, aunque estemos en una situación que no nos permita avanzar, que no nos permita que estemos estancados, que nos sintamos que no estamos dando la talla que deberíamos de dar, aunque sintamos pena, vergüenza por quizás no tener lo que debería de haber tenido hasta este momento, pero la paz del Señor y el evangelio de su paz me da la certeza que si yo me encargo de esparcir su palabra, Él se va a encargar de lo que yo necesito. Llevar el evangelio no es solo predicar con la palabra, sino vivir diaria su palabra, ser un portador de su palabra. No es solamente salir a hablar y a predicar, sino a vivir mi vida bajo la palabra y hacer mi vida diaria para poder portar, para poder llevar y poder compartir esa paz que me da el evangelio.
Donde otros llevan conflicto, nosotros debemos de llevar paz. No permitamos que las circunstancias controlen nuestro espíritu. Ser un embajador de Cristo es caminar con la certeza de que tu paso tiene un propósito y un destino. Los embajadores en cada país están seguros porque tienen un respaldo de un país que los está defendiendo. De la misma manera, nosotros no solamente tenemos un país, tenemos el Dios Todopoderoso que nos respalda. ¿Cómo no vamos a querer ser embajadores de Él si Él nunca, como decía el coro, nunca nos fallará? No permitamos que las circunstancias, el caos o la mala situación controle el espíritu de nosotros. Debemos de caminar con la certeza de tener un propósito y un destino. La paz es una señal, la paz es una señal de victoria. La paz es una señal de victoria. La verdadera paz no depende de la ausencia de problemas. La paz no depende de la ausencia o de la capacidad de no tener problemas, sino de la presencia de Cristo en medio de nuestros problemas. El enemigo quiere robarnos la paz, porque cuando perdemos paz, perdemos la claridad espiritual. La paz nos da firmeza. La paz nos da claridad en lo que estamos haciendo. En Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribando pared intermedia de separación. Jesús es nuestra paz, y Él nos reconcilió con Dios. Él tumbó el muro que había entre Dios y el hombre. El creyente que conserva la paz se vuelve un testimonio vivo para el poder de Dios. Cuando nosotros sabemos cómo reaccionar ante las situaciones, cómo reaccionar ante el caos que estamos viviendo, la gente nota el poderío que hay de Dios en nosotros. La paz interior es una paz de victoria espiritual. Cada vez que elegimos la paz sobre la reacción impulsiva, estamos derrotando al enemigo. Guarda tu corazón a la paz de Cristo y el enemigo no podrá sacarte de tu posición. Guardémonos con la paz. Clavemos en el piso, estemos firmes con la paz del Evangelio y el enemigo no podrá sacudirnos de nuestra posición. En el punto número 3 vemos que él nos habla de un escudo. Y ahora no nos habla de la paz, sino de la fe. El escudo de la fe. Y el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora vemos una herramienta no solamente de firmeza, no solamente de estar firme, sino también de protegerme de lo que el enemigo está por hacerme. Entonces, no me está diciendo que no me va a pasar nada, no me está diciendo que el enemigo no va a intentar hacerme nada, me está dando una herramienta para yo protegerme y escudarme de lo que el enemigo quiere hacer. Pablo dice que con el escudo de la fe podremos apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe es la confianza, es una confianza activa en el Dios que nos está protegiendo. La fe no es una creencia pasiva. La mayoría de las personas creen en una fe pasiva. Pero la fe en Dios es una fe que está activa. Un escudo en el suelo no protege a nadie. Usted puede tener el escudo, pero si usted tiene el escudo aquí recostado a una pierna o en el suelo, no lo va
a proteger de nada. Debe de ser levantado y sostenido y apuntado hacia donde vienen los dardos del enemigo. La fe no evita los ataques, pero la fe neutraliza y apaga. La fe neutraliza y apaga la duda, el temor y el desánimo. Cuando tenemos esta situación, tenemos la paz, pero a la vez tenemos la fe en Dios que Él se va a encargar. La fe no depende de lo que usted ve. La fe no depende de lo que usted tiene. La fe depende de quien confió, en quien usted confió. La fe no depende de lo que agarramos, sino de aquel en que nos podamos agarrar. Cada vez que elegimos creer en miedo a la oscuridad y ver, estamos eligiendo simplemente poner el escudo en el piso. Pero cuando elegimos, en medio de esa oscuridad, levantar nuestro escudo, estamos eligiendo la fe, que es una fe activa. Si el enemigo lanza dardos de miedo, levanta tu escudo de fe. Habla con la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios. Mi confianza está en Dios. Yo confío en Dios porque Él no me fallará. La fe no se mide en palabras, sino en obediencia. La fe no se mide con lo que decimos, sino de cómo actuamos. La fe es ese equipo que avanza. La fe es ese equipo que adelanta. La fe no se puede quedar parada. La fe te protege, pero te permite avanzar. Y por eso vamos a terminar con el punto número 4. La fe es una fe que avanza. Dios no nos llamó a quedarnos estancados, sino a avanzar en la fe. La fe que nos da pasos, la fe que no da pasos se debilita, pero la fe que obedece se fortalece. La fe que es activa se fortalece. La fe sedentaria pierde condiciones. La fe que está totalmente activa todo el tiempo se fortalece. La batalla espiritual se gana dando pasos firmes, aun cuando el terreno parece resbaloso. Por eso el enemigo nos lleva allí, pero nuestro trabajo es ir armados, vestidos con la armadura de Dios. No es no ir. No es decir, bueno, mejor no voy. Abraham avanzó sin saber a dónde iba, pero confiado en la promesa que Dios le había hecho. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir por herencia. Pero él salió sin saber a dónde él iba. Pero luego tenemos a Pedro, que caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque puso su mirada ¿en quién? En Jesús. Y dice en Mateo capítulo 14, 29 que él le dijo, ven, y desciende Pedro de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó cuando Pedro empezó a quitar la mirada de Jesús? Empezó a permitir que el miedo, que la duda entrara del enemigo. Dice la palabra de Dios que se empezó a hundir. Se empezó a hundir porque quitó la mirada de aquel que le daba la fe y el escudo que lo protegía. Cada paso de fe abre caminos a nuevas victorias y testimonios. ¿Qué paso de fe estará impidiendo que Dios obre en ti en esta semana? ¿Vas a esperar tenerlo todo claro? ¿O vas a avanzar creyendo porque la fe no ve el camino completo, pero la confianza que Dios te da te guía cada paso? Así que ¿vas a esperar tener todo claro? ¿O vas a arrancar sin saber, pero confiando que Dios te va a bendecir? Quiero concluir con esto. Quiero concluir diciendo que el creyente firme y el creyente que tiene paz es un creyente que avanza en la fe,
es un guerrero que es imparable. Aquella persona que tiene calzado fuerte y que tiene una herramienta que le permite avanzar, es un guerrero que no lo para nadie. No solo resiste el ataque, sino que conquista el terreno. Dios no te llamó a vivir en temor, sino confiado, porque vas a estar confiado ¿en quién? En Él. La fe te protege y la paz te dirige. Juntos, la fe y la paz son las fuerzas que te permiten avanzar sin rendirte. Sin fe, quiero que recuerden esto, sin fe no se avanza. Sin paz no se puede mantener firme. Pero con ambas puedes vencer cualquier batalla. Esta semana yo los reto a que ustedes puedan dar un paso de fe. ¿Cuál es ese paso de fe? No, yo no puedo saber en la vida de ustedes cuál es ese paso de fe. Ese paso quizás que desde hace rato estás queriendo hacer, pero que dices que todavía no puedo, es que mi situación no me lo permite, es que no sé qué pueda pasar. Dios te está llamando a reconciliarte con alguien. Dios te puede estar llamando a servir en un área en la que nunca has servido. El Señor te puede estar llamando a que te rindas el domingo para Él y no para el trabajo. Dios quizás te puede poner a iniciar un proyecto o a compartir su palabra, pero lo importante es que lo hagamos confiando en que Él va a encargarse. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Donde vayas, lleva paz. Donde hables, habla con fe. Y recuerda que un soldado con paz en su corazón y fe en su mano no huye del campo de la batalla, sino que está ahí para conquistarlo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria a ti porque eres el único merecedor de toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos permites no solamente que nosotros podamos ceñir nuestro cuerpo con el cinturón de la verdad, Señor. No solamente que nos podamos vestir de la coraza de tu justicia, sino que tengamos un calzado, Señor, como la paz que tú nos das, que nos deja firmes, sabiendo, Señor, confiando, Señor, en que tú estarás allí todo el tiempo y que tú nunca fallas, Señor. Padre, pero que al mismo tiempo nosotros podamos saber usar el escudo de la fe que nos permita avanzar y poder conquistar el campo de batalla. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no es fácil. No es algo que tenemos que tomar a la ligera, Señor. Pero sabemos que tú estás dispuesto a estar allí como lo estuviste con David frente a Goliat. A veces las situaciones del mundo, las situaciones materialistas del mundo, se nos presentan como ese gigante que un día se le apareció a Goliat, se le apareció a David con el nombre de Goliat. Pero solamente la fe de David y la paz que él tenía en su corazón de saber que tú estabas con él. Cuando Saúl le dio su armadura, él le dijo, no. Yo tengo lo que yo necesito. Y cuando se enfrentó a Goliat, le dijo, yo vengo ante ti, no con espada, sino con el poder del Dios vivo de los ejércitos. Señor, permite que tu coraza, tu calzado, el cinturón y el escudo nos sirvan para enfrentar todos esos gigantes que en este momento puedan estar acechando nuestra vida. Te ponemos nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.